Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el patrón base Feller del corpiño. Para eso vamos a ocupar esta guía que es la 2.11, que está en AVA y que también les voy a compartir vía mail, ¿ya? En esta guía, ¿cierto? Salen muchas instrucciones sobre la toma de medidas, pero nos vamos a detener en la tabla de medidas, ¿ya? Esta tabla de medidas aparece con verdecito la talla 40. Les voy a solicitar que esas medidas que aparecen ahí las puedan escribir en una libretita o en sus cuadernos, ya para que las tengan a mano. En base a estas medidas de la talla 40, lo que vamos a hacer es hacer un molde. Aquí dice que lo vamos a hacer a escala, pero lo vamos a hacer en escala real, para que a ustedes les quede como una guía para los próximos trabajos. Entonces, lo primero que van a hacer es disponer el papel en vertical y van a hacer un margen de 8 centímetros desde el extremo superior hacia abajo y desde el extremo izquierdo hacia la derecha 8 centímetros. ¿Ya? Eso es lo primero. Y luego van a construir estos rectángulos que aparecen acá. Según mi tabla de medidas que aparecía en esta hojita, ¿cierto? Mi contorno de busto es 92 centímetros. ¿Ya? Aquí nos pide el contorno de busto. Por lo tanto, vamos a sacar las siguientes medidas. Un cuarto de contorno de busto. Van a dividir 92 por 4 y a eso le van a restar 1 centímetro como aparece ahí. Y nos vamos a guardar esa medida, 22. Después vienen 10 centímetros que serían la separación de los rectángulos y un cuarto de contorno de busto, pero ahora le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque el delantero del corpiño femenino tiene más volumen que la espalda. El largo, vamos a aplicar el largo de la blusa que aparece en la tabla de medidas que está acá, que es 60 centímetros. Con la ayuda del computador y el software Illustrator, ya nosotros vamos a llegar a este resultado. Ya voy a disponer una hoja, tal como si fuera un papel mantequilla. Aquí, ¿cierto? Ustedes van a trazar 8 centímetros para acá, van a tirar una línea totalmente paralela al borde y otra línea paralela a 8 centímetros desde el borde de acá. Yo como estoy en el computador lo voy a hacer sin ese margen. Ya, el ancho del rectángulo, ¿cuál va a ser? Va a ser el que nos dé, ¿cierto?, las medidas que sacamos aquí. Un cuarto de contorno de busto menos 1 para la talla 40 es 22, más 10, más 24 que nos da esta medida de acá. Y la calculamos. Sería 22 más 10 más 24. Tenemos 56 que sería el ancho de nuestro rectángulo. Por el alto o el largo sería 60. Por lo tanto van a construir un rectángulo de ancho 56 y de alto 60. Y les aparece, ¿cierto?, su rectángulo para construir la blusita. Le vamos a poner color a la línea acá. Ya, ese sería lo primero. Luego de eso, van a medir desde esta esquina hacia la derecha, van a medir 22 centímetros y van a trazar una línea recta hacia abajo para armar el primer rectángulo. Ya yo como estoy en el computador, se va a hacer automáticamente acá. Luego de eso, de aplicar los 22, vamos a aplicar 10 centímetros hacia la derecha y me aparece la separación de la espalda con el delantero. Y este rectángulo, si yo lo mido, debe medir 24 centímetros, que me queda automáticamente por las líneas de la separación de los rectángulos. Y me quedan, ¿cierto?, las líneas auxiliares que son las principales. Le voy a poner nombre aquí a la espalda y al delantero, para que vayamos trabajando bien ordenaditos. Ya, después de eso, vamos a hacer aquí la bajada de hombro. Según nuestra guía, ¿cierto?, aparece la siguiente indicación. Antes de hacer la bajada de hombro, van a aplicar desde esta esquina hacia abajo el largo detalle del delantero. Según la tabla de medidas, esa dimensión es 45 centímetros. ¿Ya? Y es lo que vamos a aplicar desde acá para abajo. Perdón. Ya,
ahí, ¿cierto? El alto serían 45, voy a corroborar, 45. ¿Ya? Y me queda la línea, que voy a poner aquí con un color, me queda el largo de talle delantero, que es esta medida de acá. Después de eso, tenemos que sacar la bajada de hombro. Y la bajada de hombro se hace de la siguiente manera, ¿ya? Según la tabla de medidas, ¿cierto? Tenemos el largo de talle delantero que mide 45 y el largo de talle espalda que mide 43. Si restamos esos, me va a dar una dimensión de 2 centímetros. ¿Ya? Y esos 2 centímetros los voy a aplicar desde aquí hacia abajo. Voy a aplicar 2 centímetros, que es la diferencia entre la espalda y el delantero. Y en el delantero voy a bajar 1 centímetro. Así es que con la reglita, ¿cierto? Ustedes van a hacer van a bajar 2 centímetros que les quede totalmente paralela a esa de arribita. Y acá vamos a bajar 1 centímetro. Ya que sería, ¿cierto? Aquí la diferencia entre el talle delantero y la espalda, y aquí, ¿cierto? Se aplica una bajada para el delantero. Después de eso, vamos a empezar a construir el escote de la espalda. Vamos a buscar, ¿cierto? Nuestra guía. El escote de la espalda ya se va a dimensionar de la siguiente manera. Vamos a calcular 1/5 del ancho de espalda y le vamos a restar 0,5 centímetros. Ya, eso va a ser el ancho de espalda. Este ancho de espalda es el mismo que ustedes después van a aplicar aquí para el delantero. Esas medidas van correlacionadas siempre. Y desde aquí para abajo vamos a bajar 2 centímetros. Ya, por lo tanto, el ancho de espalda para la talla 40 es 38. Lo vamos a dividir en 5 y le vamos a restar 0,5. Ya les va a quedar una dimensión de 7,1 y alto 2 centímetros. Así es que eso lo vamos a aplicar acá. Me queda 7,1 por un alto de 2 centímetros. Lo vamos a poner con línea, sin relleno. ¿Ya? Y esto les va a servir para trazar el escote de la espalda. Para hacer eso, ustedes van a tomar la cercha, ¿ya? Y en este punto, que es el centro de la espalda, van a dejar un descanso de 1 centímetro. Un descanso significa dejar una planicie. Y desde esa línea plana, ¿cierto? Voy a trazar ahí una línea. Y desde ahí vamos a ubicar la cercha para que nos quede nuestro escote de espalda. Debería quedarles más o menos así. Después de eso, ya lo que vamos a hacer es aplicar la mitad del ancho de espalda desde el centro de espalda hacia la derecha. ¿Ya? El ancho de espalda, recuerden que era 38. La mitad de eso es 19. Así es que vamos a aplicar 19 centímetros ya por aquí. Y en esa línea, ¿cierto? Van a trazar una línea ya perpendicular a esta, que va a ser, ¿cierto? Una guía auxiliar que les va a servir para más tardecito. La voy a dejar hasta el tallo delantero y de ahí la corto. Elimino mi guía inteligente, elimino estas marquitas que hice recién y le doy color a la mitad del ancho de espalda que está aquí, que era los 19 centímetros desde el centro para allá. Y ahí les aparece esa línea de aquí. Después de eso tenemos que sacar la inclinación del hombro. Y para calcular eso vamos a hacer la siguiente fórmula. Dice, sobre la línea auxiliar de sisa, que fue la que hicimos recién, vamos a bajar la medida correspondiente a un 20º del contorno de busto menos 1. Un 20º del contorno de busto es 92. Lo dividimos en 20 y le restamos 1. Nos queda una dimensión de 3,6. Vamos a aplicarla aquí en la bajada.
10,6 y vamos a dibujar la inclinación de hombro desde el escote de la espalda hacia la derecha. Ya, y nos queda el hombro. Perdón. Ya, construimos entonces el escote espalda, el hombro. Nos falta construir, ¿cierto?, nuestro alto de sisa. Y para hacer eso, vamos a medir, ¿cierto? Desde aquí, desde la inclinación de hombro, vamos a aplicar vamos a aplicar el alto de sisa. Según la tabla de medidas, el alto de sisa es 20 centímetros. Así es que eso es lo que vamos a aplicar desde la caída del hombro, que está acá. Y listo. Y después, cuando hagan esa marquita, lo que van a hacer es trazar una línea totalmente perpendicular al centro. Es decir, van a apoyar la escuadra aquí y van a tirar un ángulo recto para allá. Y esa línea va a ir por todo el rectángulo de nuestro corpiño. ¿Ya? La voy a poner con color para que se vea. Y listo. ¿Ya? Entonces, ahí me queda mi alto de sisa. Luego, según la guía, tenemos que buscar la mitad del alto de sisa, ¿cierto? Nuestro alto de sisa era 20, por lo tanto, vamos a marcar a 10 centímetros un aplomo, ¿ya? Y después vamos a sacar una medida que tiene que ver con el avance de sisa. Así es que vamos por paso. Busco la mitad, que son 10 centímetros, ya como tengo aquí un rectángulo con el computador, si yo mido desde este punto hasta acá debería tener 10 centímetros. ¿Ya? Y aquí ustedes van a hacer una marquita con el lápiz. Les va a quedar, ¿cierto?, esa marquita de acá que es la mitad del alto de sisa. Y después van a sacar el siguiente cálculo que aparece en sus guías. Dice, el avance de sisa, ¿cierto?, tomar la medida del contorno de busto que aparece en la tabla de medidas, que no dice acá, pero es esa. Ya en este caso el contorno de busto es 92. Lo dividimos en 2. Nos quedan 46. Después dice dividir el resultado en 6. Así es que 46 dividido en 6, 7,7. No se preocupen si sale distinto acá, porque aquí estaba calculado para otra talla. ¿Ya? Y después dice, a ese resultado, ¿cierto?, que dividimos en 6, le vamos a sumar 3. Nos queda 10,7. Y ese resultado lo vamos a dividir en 2. Este cálculo es difícil de aprendérselo de memoria. Ay, lo saqué, borré todo. Lo saco de nuevo. 92 dividido en 2, dividido en 6, le sumo 3 y lo divido en 2. Les debería quedar 5,3. Ese es el avance de sisa, para que lo anoten en algún ladito. Y ese avance de sisa, según este dibujito que aparece acá, lo van a aplicar desde la marca hacia la izquierda. ¿Ok? Así es que su marquita está acá. Desde esta línea van a marcar 5,3. Y eso lo vamos a aplicar desde el bordecito de acá para allá. Ya lo voy a dejar marcado con un rectángulo para que no se nos olvide. Y después de eso, lo que nos piden es aplicar la regla, ¿cierto? La cercha, perdón. Esa cercha tiene que estar de esta manera dispuesta, en donde la base quede más plana, ¿ya? Y la parte de arriba quede más recta. Van a unir el punto del hombro, el avance de sisa y donde termina el contorno de busto. Ya en este caso sería ahí, en la línea que hice acá, y aquí, ¿cierto?, empieza la curvita más pronunciada. ¿Ya? Y ustedes pueden ir arreglando después esas curvitas, ¿ok? Ya, y les queda su sisa. Ya, obviamente se puede hacer mejor, se puede aplicar después correcciones, ya, etcétera, etcétera. Voy a eliminar esto de aquí. Ya,
¿ya? Recordar que acá hay 5,3, aquí tenemos la bajada de 3,6, aquí tenemos 7,1 por 2, ¿ya? Y vamos con la construcción ahora de la cintura. En la cintura nos dice que vamos a avanzar desde aquí para allá 2 centímetros. Esa es una medida estándar, ¿ya? Que se aplica para después configurar la pinza con un cálculo que se hace con una fórmula. Vamos a aplicar entonces 2 centímetros, ¿ya? Y lo vamos a aplicar desde el contorno de la espalda, 2 centímetros marcamos, y luego tiramos una pluma directamente a esos 2 centímetros. Y nos queda, ¿cierto?, nuestra cintura ya un poco más formada. Para armar la cadera nos indica lo siguiente nuestra guía. Nos dice que calculemos esto: 1/4 de contorno de cadera menos 1. Recordar que toda nuestra espalda, ¿cierto?, es 1/4 de contorno de busto o de cintura menos el centímetro. Así es que este cálculo sería: el contorno de cadera es 98 dividido en 4 y le restamos 1, nos debería quedar 23,5. Ya vamos a nuestro molde y aplicamos esos 23,5 en esta partecita de acá para la derecha. Ya les va a quedar un poquito más afuera que la línea del costado, y luego con la ayuda de su cercha o su regla de cadera, en este caso sí sería la regla de cadera, van a trazar esa curvita ya de la mejor manera posible. Ya tenemos ahí entonces la configuración de la estructura de la espalda.